a hablar acerca de esta conocida doctrina como lo es la gracia irresistible. Ya hemos visto, bueno, comenzamos hablando acerca de la soberanía de Dios, que era un tema importante a tratar para nosotros. Después comenzamos hablando o continuamos hablando de la depravación total. Luego hablamos acerca de la elección incondicional. La semana pasada estuvimos hablando acerca del sacrificio eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estar hablando acerca de esta doctrina, la gracia irresistible. La semana que viene finalizaríamos esta serie con la perseverancia de los santos y finalmente entonces abordaríamos una vez más expositivamente un libro de la Escritura. Ok, a modo de introducción, mis hermanos, me gustaría dar algunas pinceladas de la historia de la Reforma nuevamente, porque hasta ahora lo que hemos visto, podemos llegar a la conclusión de que los grandes debates y los grandes esfuerzos que se sostuvieron durante la Reforma se concentraron y se terminaron exclusivamente en una doctrina. Si yo le pregunto a algunos de ustedes, ¿cuál cree usted que fue la doctrina que mayor polémica trajo o donde se concentraron los mayores esfuerzos en los tiempos de la Reforma? Ustedes seguramente dirían sin mayor problema y sin pensarlo mucho que definitivamente fue en la justificación por fe. Y de hecho eso es lo que yo personalmente les he enseñado y básicamente todos los libros de historia nos hablan de esto. En efecto, ya lo hemos dicho, esta fue una de las doctrinas bisagras o uno de los puntos centrales de la polémica y la lucha. Y hice referencia a palabras del Martín Lutero cuando comentó que el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o se cae es precisamente el de la justificación por fe. De la misma manera hablamos de que Calvino apoyaba ese pensamiento. Pero esta mañana quiero traer un poco más de luz al respecto, porque el debate no terminaba con la afirmación de que Dios justificaba al hombre aparte de las obras de la ley y solamente por la fe. Los reformadores, como estaba diciendo, ¿de qué manera se debía adorar a Dios en espíritu y en verdad? Y ellos pensaban que para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, como la Biblia lo demandaba, era necesario saber cuáles eran las razones por las que se debía adorar a este Dios. Podríamos caer en el error de estar agradeciendo a Dios por algo que no hizo, o peor aún, considerando que el hombre era el autor de algo que en efecto Dios había hecho. Y de alguna manera nosotros debemos pensar en este principio, porque nosotros hoy en nuestros días solemos agradecerle a Dios por todo. Bueno, nos han enseñado que debemos agradecer a Dios por todo, pero a veces lo hacemos de manera indiscriminada. Los reformadores no adoraban de esa manera. Ellos pensaban que si nosotros queríamos tener una adoración verdaderamente devota y ejercer una verdadera vida piadosa, debíamos conocer a Dios. Y no solamente conocerlo a modo de persona, sino a modo de obra, de lo que Él había hecho por nosotros y cuáles eran nuestros límites en toda la obra de la redención. Así que el principio que subyace detrás de esta doctrina bisagra de la justificación por fe es que Dios era un Dios soberano en todos los aspectos de la vida, pero por supuesto un Dios soberano en su salvación. Así que la justificación por fe era la doctrina que protegía y la que proclamaba la soberanía de Dios en medio de los tiempos donde ya sabemos que la iglesia romana estaba lanzada al mundo vendiendo indulgencias y enseñando que la gracia no era suficiente, sino que se requería, por supuesto, las obras de los hombres. Sin embargo, Packer comenta en su libro Introducción Histórica y Teológica que hay una doctrina que explica más profundamente y, por qué no decirlo, mucho mejor el tema de la soberanía de Dios en la salvación que la justificación por fe. Y esta doctrina es la doctrina que quizás usted ya ha escuchado de la regeneración monergista. Y bueno, si no la ha escuchado, no se preocupe, esta mañana vamos a abordar estos temas porque son necesarios tocarlos para poder tener una aplicación propia de esta doctrina. Lo cierto es que esta doctrina para los reformadores explicaba claramente
que la fe que salva, la fe salvífica o que se requiere para la salvación y que es la fe que finalmente recibe a Cristo como un Salvador, es en esencia un regalo. Un regalo que proviene de un Dios soberano y que la da luego de que la persona nace de nuevo. De hecho, era tan crucial para los reformadores el tema de que los pecadores estaban completamente muertos en sus delitos y pecados y que dependían absolutamente de la gracia de Dios para su salvación, que vieron toda forma de pelagianismo y de semipelagianismo como una amenaza directa contra el Evangelio. De hecho, Packer, en su libro de Introducción a la Historia Teológica, condena claramente el arminianismo porque dice que los reformados condenaron al arminianismo en su forma semipelagiana porque ellos consideraban que el arminianismo no era otra cosa que un regreso a Roma, porque de hecho convertía a la fe en una obra meritoria y no en un acto de gracia soberana. Para los teólogos de la Reforma, el arminianismo no era otra cosa que una traición a la Reforma porque negaba la soberanía de Dios para salvar a los hombres. De hecho, Packer señala que para los reformados el arminianismo no era otra cosa que una renuncia al cristianismo del Nuevo Testamento para abrazar al judaísmo del Nuevo Testamento. Hoy nosotros podemos ver la relevancia de esta doctrina solo con esta introducción, porque vemos que la iglesia evangélica tiene el semipelagianismo en las venas y especialmente en su forma arminiana. Y muchos se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué la reforma protestante dejó de tener, y lo pongo entre comillas, popularidad, quizás no sea el término más adecuado, y el arminianismo ha tomado tanto campo? Hay dos razones principales. Uno, por supuesto, porque hay un descuido del estudio de la teología histórica, y segundo, porque la cultura, una cultura netamente humanista, por supuesto, avala muy bien todo el fundamento del semipelagianismo. De hecho, Roger Nicole llegó a decir en alguna ocasión que todos nacemos como pelagianos, porque es fácil concebir la doctrina cristiana a través de una cultura o de los ojos de una cultura que es humanista. Así que ante un escenario como este, sabiendo que tenemos el arminianismo, o vamos a hablar más bien de semipelagianismo dentro de la iglesia, incluso dentro de algunos círculos reformados, y estamos rodeados de una cultura que abraza claramente esta doctrina por ser humanista, se vuelve relevante la doctrina de la gracia y específicamente la gracia irresistible. Hoy vamos a hablar acerca de este tema. Por favor, le pido que no le invada una sensación de ansiedad por todos los términos que hemos utilizado, como monergista o regeneración o nuevo nacimiento, porque lo vamos a hablar en detalle. De verdad, mi intención es que podamos entender los conceptos generales, porque necesitamos tener sustancia en la verdad para poder aplicarla correctamente en nuestra vida. Así que usted sencillamente acompáñeme en el desarrollo del tema y se va a dar cuenta que esta doctrina de la gracia irresistible es necesaria tenerla bastante clara en nuestra vida. Y vamos a empezar por lo más elemental. La gracia o el término de gracia, como ya lo he mencionado, se hace necesaria definirla desde el comienzo. Es cierto que la mayoría de nosotros, cuando nos preguntan qué es gracia, vamos a responder de manera prácticamente automática: es un favor inmerecido. La mayoría de nosotros definía la gracia de esa manera. Eso yo creo que hasta nuestros niños lo saben. El problema es que cuando tratamos de ver el resto de las doctrinas a partir de la gracia, es donde soltamos el concepto de gracia y empezamos a abrazar otro tipo de conceptos. Entonces, recordemos este principio: la gracia es un favor inmerecido. Y si la religión cristiana es una religión de gracia, entonces todo lo que recibo, lo recibo como un favor inmerecido. Cuando hablamos de un favor inmerecido, porque a lo mejor las palabras pueden decir muchos para algunos, pero poco para otros, cuando hablamos de un favor inmerecido, estamos diciendo
que hay una disposición favorable de parte de Dios hacia el hombre pecador que no merece en absoluto. Y en este sentido debemos decir que el hombre no merece nada de parte de Dios. Los teólogos han dividido esto en dos grandes aspectos. Hay una gracia común a través de la cual Dios se inclina favorablemente hacia toda su creación, y hay una gracia especial en la cual Dios se inclina favorablemente y salvíficamente a aquellos que Él ha decidido o ha escogido para su salvación, ¿verdad? Un ejemplo o quizás una analogía aquí nos puede ayudar a entender un poco sobre lo que es esta gracia inmerecida o este favor inmerecido. Un hombre ebrio, piense por un momento en un hombre completamente borracho que está conduciendo su auto a máxima velocidad, entra a una zona escolar, ignora todas las advertencias, ignora todas las señales, siente menosprecio por lo que la ley de tránsito dice y finalmente, en todo este grado de irresponsabilidad, arrolla a 10 niños que están saliendo del colegio y finalmente los mata. Imagínese usted que este hombre luego aparece en cada funeral y se burla y ridiculiza a todos los miembros de la familia que están llenos de dolor. Cuando un monstruo como este es apresado por las autoridades, todos nosotros esperaríamos una pena de muerte o por lo menos una larga condena. Pero ahora imagine usted que el juez, lejos de aplicarle la condena, lo declara en completa libertad, es decir, lo declara inocente. Y no solamente lo declara inocente, sino que adicionalmente lo convierte en el beneficiario de una indemnización de 10 millones de dólares al año hasta que él muera o por el resto de su vida. Este juez lo que acaba de hacer es darle gracia. Analogía podemos ver claramente la justicia de Dios porque no es así, no es el punto. Este juez ha actuado con justicia. Lo que yo quiero ver este hombre y ha resuelto que el hombre no reciba lo es gracia. Eso es muy bien. Sé que se paró la transmisión porque aquí me avisa, no se preocupen. Ahora, muy bien. Y este ejemplo lo pongo, quizás un poco escandaloso, por supuesto, nadie quisiera vivir una situación como esa, porque lo pongo como ejemplo porque Edwin Palmer, en su tratado acerca de las doctrinas claves, nos comenta que cada uno de nosotros, hombres pecadores, han cometido crímenes mucho más odiosos. Él pone en su libro un ejemplo similar, ¿verdad? Pero él llama la atención al decirnos que cada uno de nosotros ha cometido crímenes mucho más odiosos. Y esto precisamente no en contra de familias, sino en contra de un Dios justo y soberano. Y que, por cierto, nosotros merecemos castigos mucho peor y mucho mayor que el de este delincuente. Dios hizo bien al género humano, nos indica Palmer, pero nosotros voluntaria y libremente nos hemos rebelado en contra de él. Dios nos ruega que nos apartemos del pecado y le sirvamos a Él, y nosotros sencillamente le respondemos ridiculizándolo. Esta es nuestra naturaleza, odiar a Dios con un sentimiento de venganza absoluta y también odiar a todos los demás. Palmer continúa diciendo que nuestra meta única es siempre ser los primeros y pisotear a Dios. Esa es la gran meta de todo hombre. Por lo tanto, el autor concluye que nosotros merecemos realmente el fuego eterno del infierno.
eso es lo que verdaderamente merecemos. Pero cuando Dios nos regala el cielo, entonces lo regala como un favor que no merecemos. Así que dicho esto, ya podemos entender lo que significa gracia. Y ponemos estos ejemplos drásticos porque debemos entender que para poder valorar la gracia de Dios, se necesita entender cuál era la condición en la que nosotros nos encontrábamos para poder valorar esa gracia. Muy bien, definida la gracia, se vuelve necesario que hablemos un poco acerca de este término irresistible, porque así encabezamos el título de la doctrina, gracia irresistible. Ya hemos dicho entonces que la gracia es un favor que no se merece. El que la recibe, en este caso hombre pecador, no hace, no posee, no tiene ningún mérito, ninguna virtud para que Dios le conceda esa gracia. Vuelvo y digo, pensar en una gracia que se merece es una contradicción de términos, no es gracia. Sin embargo, cuando analizamos mucho nuestra vida, podemos llegar a dudar de verdaderamente si estamos en un camino de gracia o no. Pero al final es simplemente una contradicción nuestra. No hay ninguna obra que incline a Dios a favor nuestro. Y no es que no hagamos obras buenas, es que nuestras obras buenas no alcanzan el estándar de perfección que Dios demanda. Muy bien. Ahora, usted debe saber que la gracia se diferencia de las obras precisamente en su naturaleza. La gracia es inmerecida, las obras son compensadas. La Biblia nos habla en términos de un salario, ¿verdad? La Biblia nos dice que la gracia no es por fe y no es por obra, y que las obras son consideradas como un salario y que se nos compensan por eso. Pero una vez que entendemos eso, llegamos a pensar en qué significa el término irresistible entonces. Ok, ya yo sé que la gracia es un favor inmerecido, pero ¿cómo es que es irresistible? ¿Quién se puede resistir a un favor inmerecido? Bueno, vamos a hablar un poco primero de lo que no es o de lo que no queremos decir cuando utilizamos el término irresistible. Primero, el término irresistible no apunta tanto al hecho de que nadie la puede resistir, sino que finalmente la gracia va a cumplir lo que se propuso hacer. Porque en realidad la Biblia nos enseña que hay hombres que han resistido la gracia. De hecho, la naturaleza humana resiste la gracia. Y en nuestra propia experiencia nosotros vemos que hemos resistido de un modo o de otro modo la gracia durante muchos años. Por lo tanto, no significa que la gracia no pueda ser resistida o que el hombre no ponga resistencia ante la gracia. Pero lo que sí queremos decir verdaderamente es que el hombre, aunque ponga resistencia, no puede frustrar el propósito de la gracia, porque al final esa gracia es una gracia vencedora, o como la podríamos llamar también, una gracia invencible. De hecho, si usted tiene problemas con el término gracia irresistible, usted podría llamarla gracia invencible. Y así, bueno, conserva también el acróstico TULIP sin ningún problema. Bien, ok. Otras personas piensan que el término implica forzar, porque irresistible nos habla en un principio de una especie de lucha o de forcejeo, pero tampoco significa eso. La gracia irresistible no significa que Dios fuerza de manera irresistible al pecador para que éste haga lo que Dios quiere hacer y lo que él mismo no quiere hacer. Es decir, la doctrina nos enseña que Dios anda llevando empujones a la gente al cielo. Dios no es una especie de avalancha de nieve que arrastra y sepulta al hombre, probando y violando toda su libertad. Por supuesto, ese no es el tema que queremos explicar o queremos decir cuando hablamos de gracia irresistible. No es irresistible porque Dios fuerza al creyente o porque Dios fuerza al hombre o viola su voluntad, sino porque es una operación eficaz, es invencible y es insuperable en lo que se propone hacer. El Espíritu de Dios hará, escuche bien esto, que todos aquellos que Dios ha escogido y por quienes Cristo murió, en su tiempo señalado, deseen creer en Jesucristo como su único Señor y como su Salvador.
¿Y cómo va a hacer esto Dios? Lo vamos a abordar más adelante, pero por ahora diremos que lo hará de tal manera que no va a violar la voluntad del hombre, sino que hará que con toda disposición y con toda libertad verdadera, Él venga a Jesús. Y vea la propia experiencia de su conversión. Usted no fue arrastrado en términos morales ni obligado a creer en Dios. Hubo una disposición. Tal vez usted escuchó el evangelio el domingo pasado y sencillamente no le prestó atención. Y esta ocasión o el próximo domingo lo escuchó y en esta ocasión sí se despertó el interés. ¿Lo ve? Allí hubo la gracia irresistible operando en su vida. Muy bien. Dicho esto, hermanos, quiero que abordemos el tema desde esa palabra que les mencioné al principio, que quizás sea un poco extraña para ustedes, y es regeneración monogernista. Como les comenté al principio, ¿verdad? La doctrina para los reformadores que mejor explicaba la soberanía de Dios en la salvación era principalmente esta, una regeneración monogernista. Ahora bien, para ir recapitulando y estar seguro que estamos manteniendo el hilo de la enseñanza. La gracia es un favor que el hombre no merece y es irresistible porque finalmente el Espíritu hará que se cumpla el propósito de esa gracia, que es salvar a los hombres. Ahora muy bien, rápidamente nos salta la idea de que esta gracia es eficaz, porque si va a cumplir su propósito, definitivamente es una gracia eficaz, es una gracia efectiva. Pero la pregunta que nos puede surgir, y que por supuesto en la Reforma respondieron, es ¿dónde reside la eficacia de esa gracia? O dicha en otras palabras, ¿de qué depende que esta gracia sea eficaz o no? Y aquí es donde viene la palabra con la que hoy estamos enfrentándonos, ¿verdad? Para darle respuesta a estas preguntas surgieron dos enfoques o dos propuestas. La primera es monergista y la segunda es sinergista. Esas fueron las dos grandes respuestas que se le dieron a esta pregunta. ¿Cuál es la eficacia de la gracia? Vamos a hablar de la raíz sinergista y monergista comparten la misma raíz y básicamente significa trabajo. Sencillo. La raíz significa trabajo o operar. También es una palabra que se puede usar. La comparten ambas propuestas. Por lo tanto, ambas propuestas concluyen que para que esta gracia sea eficaz, alguien debe operarla o alguien debe trabajarla. Por el lado del sinergista, bueno, el prefijo sin nos habla de cooperativo, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra sin, compartir o cooperar. Por lo tanto, el enfoque sinergista nos habla de que para que la gracia sea eficaz, debe haber un trabajo cooperativo o un trabajo compartido, por supuesto, entre Dios y el hombre. Dios le da la gracia, pero finalmente es el hombre el que debe decidir si usar esa gracia o no. El enfoque monergista tiene el prefijo mono, que para nosotros es mucho más común porque lo escuchamos en palabras como monólogo o monótono y que siempre nos implica uno o solamente. Por lo tanto, el monogernista o el monergista enseñaba que solo Dios y únicamente Dios era el que operaba o el que opera la gracia en el hombre. Lo hace sin la cooperación o sin la ayuda o sin la participación del hombre. Y por supuesto, como ya usted puede ir concluyendo, este fue el enfoque que le dieron los reformadores a la doctrina de la regeneración. ¿Tiene implicaciones esto o no? Piénselo por un momento, hermano. Yo de verdad quiero transmitirle que no piense que esto es solamente un tema académico. Vamos, pastor, no tienes más nada que hacer. Esto es algo que solo le compete a los teólogos o a los seminaristas. No,
piensa por un momento cómo luce una vida que piensa que solo Dios obró en su salvación y cómo luce una vida que piensa que Él cooperó con Dios para su salvación. Piensa en una iglesia, cómo desarrollaría su culto, cómo evangelizaría, cómo llevaría sus actividades. Hermano, el impacto es muy grande de la doctrina. Piensa cómo criaría a sus hijos una madre piadosa que es monergista y cómo criaría a sus hijos una madre piadosa que es sinergista. Hermanos, todo cambia, todo definitivamente cambia. Pero una vez más, el enfoque que nosotros apoyamos es el monergista, donde básicamente expresamos que Dios es soberano en su salvación, que su gracia es soberana y que Él inicia esta obra en el corazón del hombre sin la participación del hombre, sin los méritos del hombre y sin la resistencia del hombre. Y aclaro aquí, hermanos, y de hecho voy a ser enfático en esto. Cuando hablamos de esta regeneración monergista, no nos estamos refiriendo a toda la salvación del hombre, como si estuviéramos diciendo que el hombre es simplemente una marioneta de Dios y que Dios hace con él lo que él quiere. Cuando hablamos de que Dios no considera al hombre, ¿verdad? O mejor dicho, que el hombre no coopera con Dios para su salvación, estamos hablando de la fase inicial de esa salvación que la llamamos la regeneración, cuando Dios implanta en el hombre un nuevo principio de vida. O como Jesús le dijo a Nicodemo, cuando nace de nuevo. Esa obra inicial solo la lleva a cabo Dios. No estamos negando que el hombre debe arrepentirse y que es moralmente responsable de eso, que debe venir y acudir con fe a Cristo y confiar en Él. No negamos eso y que debe cooperar con el Espíritu Santo en la obra de la santificación. No lo negamos. Lo que estamos hablando es que la obra inicial de la aplicación de la salvación de ese hombre la inicia Dios de manera soberana. Eso tiene que quedar muy claro, porque no podemos irnos al extremo de la doctrina y negar el aspecto o la responsabilidad moral que cada uno de nosotros tiene con Dios al decidir o no decidir por Él. Muy bien, dicho eso, hermano, y permítame ampliar un poco más el tema. La Biblia enseña que Dios, por medio del Espíritu Santo, trae a la vida un hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Y eso tiene que ser un aspecto fundamental de nuestra doctrina acerca del hombre. El hombre no está moribundo, el hombre no está en coma o profundamente enfermo. En términos morales, la analogía que se usa es que el hombre, o la metáfora que se usa es que el hombre está muerto. En términos morales, el hombre está muerto en sus delitos y en su pecado. Y por lo tanto, es lógico pensar que no puede cooperar en el principio de su salvación o en el principio de la aplicación de su salvación. Para entender este principio de regeneración, podíamos estudiar la naturaleza del pacto para que podamos ver en qué consiste esa regeneración, porque a lo mejor algunos de ustedes han escuchado el término regeneración o nuevo nacimiento, pero no comprenden en qué consiste esa obra. Bueno, en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33, Dios nos habla un poco acerca de la naturaleza del pacto y ahí podemos entender o deducir lo que es esta doctrina de la regeneración. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí vemos que la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que involucraba el aspecto volitivo del hombre, es decir, el aspecto de la voluntad del hombre. Es que lo que Dios había hecho
o había comenzado a hacer en tablas de piedra y en ceremonias externas, ahora lo iba a hacer en el corazón del creyente, lo iba a hacer en el corazón de su pueblo. El profeta Ezequiel nos permite también entender un poco este aspecto de la naturaleza del pacto y ver la regeneración que Dios lleva a cabo. Dios dijo esto: os daré corazón nuevo, en Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. Y yo veo que esta es la definición más básica y a la vez más clara de la regeneración. Es la obra por medio de la cual Dios, el Espíritu Santo, le da un corazón nuevo y deposita el Espíritu Santo dentro de un creyente. Y Dios continúa diciendo esto: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré y encauzaré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y que los pongáis por obra. Por lo tanto, lo que vemos en la naturaleza del nuevo pacto es que Dios promete regenerar la naturaleza del hombre, que en este caso la compara con el corazón del hombre, el hombre interior, un cambio de naturaleza que es parecida a agarrar un trozo de piedra inerte y muerto y convertirlo en un trozo de carne viva que siente, que padece, que recibe estímulos y que responde a ellos. Eso, queridos hermanos, es la regeneración, ¿verdad? Y los reformados fueron muy enfáticos en decir que la regeneración antecede a la fe, no precede o procede de la fe. Pero sigamos abordando el tema. El ejemplo de Lázaro que vemos ubicado en el Evangelio de Juan capítulo 11 nos ayuda bastante bien a entender ese proceso de la regeneración. Vea la muerte de Lázaro como un ejemplo para nosotros hoy. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Bueno, Jesús llamó a Lázaro y Lázaro se levantó después de 4 días de haber muerto. Nadie discute que Lázaro haya sido completamente pasivo en esta resurrección. Evidentemente fue pasivo en ese milagro porque estaba físicamente muerto. Del mismo modo, traspolamos esta verdad en términos espirituales y decimos: si yo soy un pecador muerto en delitos, entonces es evidente que el principio de vida tiene que venir a mí. Yo no puedo provocarlo, yo no puedo desearlo porque moralmente estoy muerto. Y muchas personas objetan que el ejemplo de Lázaro no es válido porque en efecto Lázaro cooperó en ese momento, porque definitivamente fue Lázaro el que terminó saliendo de la tumba caminando y de hecho hizo un gran esfuerzo porque venía vendado. Bien, no contradice la enseñanza que estamos trayendo esta mañana, más bien la avala, porque lo que estamos diciendo es que Lázaro cooperó con su con ese milagro solo después de que Dios lo resucitara, no antes. De la misma manera nosotros decimos, porque ya lo expliqué hace un instante, que el pecador coopera en su salvación solo después que éste es regenerado. Es decir, coopera porque él tiene que tomar la decisión de venir a Cristo. Coopera porque él tiene que tomar la decisión de arrepentirse. Coopera porque él tiene que tomar la decisión de cooperar en su santificación con el Espíritu Santo. No negamos la participación. Lázaro participó en el milagro, pero no participó en la resurrección. Nosotros los creyentes participamos en la salvación, pero no participamos en el inicio de la salvación o en la regeneración de nuestra salvación. Y demos gloria a Dios por eso. Demos gracias al Señor porque estando muertos en delitos y pecados, Él nos amó y Él cambió nuestro corazón. Entonces, en conclusión, hermanos, la gracia irresistible es el acto de Dios y solo de Dios de favorecer a algunos hombres para regenerarles y garantizarles su salvación eterna.
esta gracia, aunque puede ser resistida, finalmente será invencible y cumplirá su propósito. Bien. Y por supuesto, recientemente dije, para ir concluyendo, no el sermón, el apartado o el aspecto de la gracia que estamos tocando. Vamos ahora a buscar un poco la base bíblica de esta doctrina, porque siempre se acusa que el punto de vista histórico es un punto de vista que apela mucho a la lógica, ¿no? Y al intelecto. Pero bueno, ahora vamos a proceder a ver la base bíblica para comprender que en efecto la Biblia nos enseña que la gracia de Dios no solamente es irresistible, sino que además debe ser irresistible. Número 1, la Biblia nos enseña que la gracia irresistible de Dios no proviene del hombre ni de nada que la haga el hombre. Y está el conocido versículo de Juan, capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, escuche esto, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Pablo aporta algo a este texto cuando en Romanos 9:16 nos dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por lo tanto, la obra de la salvación, que es una obra de gracia, proviene de Dios, no del hombre. Proviene de Dios. Cuando usted y yo decimos quiero ser salvo o necesito ser salvo, bajo la perspectiva humana, nosotros tomamos la iniciativa, pero bajo la perspectiva de Dios, ya Dios ha iniciado el proceso de salvación en nosotros y no proviene de nuestra voluntad, proviene de Él. De hecho, el deseo de ser salvo es una respuesta de nuestra alma a la obra de la regeneración. ¿Lo ve? O sea, usted puede preguntarse esta mañana, ¿cómo sé yo si soy regenerado? Y yo le respondería, si sientes el deseo de ser salvo, sinceramente, has sido regenerado. Este es el término que más se confunde. Por eso mucha gente piensa que son buscadores de Dios y que finalmente encontraron a Dios después de muchos años. Siempre decimos, no puedes buscar a Dios. Primero, porque Dios no estaba perdido. Y segundo, porque en tu estado moral estabas muerto. Es decir, no tenías la capacidad de buscar al Dios verdadero. Así que no solamente proviene de la voluntad de Dios, sino que debemos recordar que esta voluntad es siempre soberana. Y en las palabras de Pablo a Timoteo, en su carta de segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9, podemos ver el aroma de esta gracia soberana. Pablo dijo, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Por eso siempre decimos que la salvación del hombre es una salvación con propósito, procura un propósito. Dios tenía un designio cuando envió a su Hijo, cuando derramó su gracia, y el propósito era que el llamamiento santo que él hacía tuviera cumplimiento en Cristo Jesús. Otra cosa que la Biblia nos habla es la condición del hombre. Ya sabemos que está muerto, pero vamos a revisar algunos textos. La condición del hombre antes de su salvación nos permiten concluir que en efecto esta gracia es irresistible. Finalmente es irresistible y no puede provenir del hombre ni el hombre puede cooperar con ella. El texto que más leemos es el de Efesios capítulo 2, versículo 4 al 9, pero lo voy a resumir. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es decir, esta fe no es nuestra, sino que es un regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Hermanos, es inevitable
literalmente, es inevitable. Cuando pensamos en que nosotros participamos en nuestra salvación, es inevitable arrojar mérito a nuestra obra. Literalmente vas a terminar concluyendo que tuviste algún mérito. Y algún día pensarás, wow, Dios mío, ¿qué hubiese pasado si aquella tarde o aquel domingo yo no te hubiese aceptado? Mientras que el que piensa que esto es una salvación por gracia y no por obra, y que se recibe como un regalo, dirá, Dios mío, ¿qué hubiese pasado de mí si tú no me hubieses escogido? Si tu gracia no me hubiese vencido aquel domingo en la mañana. Si yo que no quería, no hubiese recibido aquella operación del Espíritu Santo para venir a ti libremente, para amarte y para servirte. Hermanos, no solamente el hombre estaba muerto en delitos y pecados. La Biblia nos es enfática al enseñarnos que no hay ninguna disposición del hombre para venir a Dios. Hay dos textos claves para esto. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Pablo dice, porque para él son locura o escándalo, o como dice la Biblia de las Américas, una necedad. Y de paso, dice, no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. ¿Lo ve? Pablo está diciendo una condición, expresando una condición del hombre. El hombre natural no acepta. Hermano, ni siquiera dice no puede aceptar. Él dice no acepta. Eso es una condición universal. No acepta las cosas del Espíritu Santo. Y al estilo de Pablo, se adelanta la pregunta y la responde. ¿Por qué? Porque para él son locura. Y de paso no las puede entender. Por una parte se burla de ellas y por otra no las puede entender. Y el otro texto clásico está en Romanos 8:7-8. Pablo dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, escuche eso, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no puede agradar a Dios. Hermano, el hombre no busca a Dios porque está muerto. Esa es la primera gran metáfora. Segundo, el hombre no busca a Dios porque está en enemistad contra Dios. Es un fugitivo de la ley de Dios. Su naturaleza carnal lo sabe. Está en constante antagonismo con Dios. Por lo tanto, se requiere de una gracia irresistible que lo venza y lo haga venir libremente a Cristo. Lo otro que la Biblia nos enseña es que esta gracia es irresistible y las comparaciones que hace son impresionantes. Por ejemplo, en Efesios 1, Pablo nos habla de la gracia de Dios y mira cómo la compara. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Habla de un poder grandísimo que opera eficazmente. Ese es el término que usa. La eficacia de la fuerza de su poder. Y luego concluye diciendo que es la misma fuerza que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. En otras palabras, Pablo está diciendo que la misma fuerza operativa que agarró a Cristo, ¿verdad? Obró en Cristo en toda su vida, en todo su padecimiento, en su crucifixión, y finalmente lo sentó como el juez cósmico del universo a la diestra de él, es la misma fuerza operativa que opera en nosotros. Por lo tanto, podemos concluir que la gracia de Dios es potente, es irresistible, es invencible. Y esto, por cierto, no quiero aplicar ahorita el texto, pero esto trae gran consuelo a la vida de las madres, a la vida de los padres, a la vida de los cónyuges que tienen familia inconversa y que ven un antagonismo y un odio hacia las cosas de Dios y hacia el propio Dios. Podemos ver que el día que la gracia
de Dios opere en este hombre o en esta mujer o en nuestros niños, sencillamente ellos no podrán resistirse. Jesús sabía que la gracia de Dios era irresistible, al punto que en una ocasión dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Se da cuenta? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Jesús no dijo todo el que el Padre me da, sino todo lo que el Padre me da. Jesús en este texto nos está enseñando que la forma en la que Él ve a su pueblo escogido es como una totalidad, es un todo. Él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Nadie se queda, nadie puede resistir a la voz del Padre. Si me los entregó, vienen a mí. Yo los recibo y no les echo fuera. Muy bien, así que ya sabemos entonces que la gracia es un favor inmerecido, que es una gracia que opera Dios de manera única, solamente Él, el hombre no coopera, y esa es su eficacia. La eficacia reside en Dios. Ya hemos visto la base bíblica de esta doctrina. Ahora vamos a entrar en las preguntas más operativas, más de cómo opera esta gracia irresistible. Digo, ¿cómo ocurrió esto en mí? ¿O cómo ocurre esto en mi hijo? ¿O cómo puede ocurrir esto en mi esposo o en la persona que invité hoy a la iglesia y está al lado mío? Pablo utiliza una manera que puede generarnos confusión a simple vista para explicar cómo opera esa gracia irresistible. Él le escribió a Tito lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio, este es el instrumento, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Bueno, y algunas personas leen ese texto y quedan igual. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? ¿De qué se trata este lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo? Eso lo vamos a ver ahorita. Pero voy a traer ahora a mención la Confesión Bautista de Fe, porque nos puede aclarar el punto de cómo es que el Señor obra esta gracia irresistible. Hay un artículo de la Confesión que se llama el llamado eficaz y seguramente usted ha escuchado el término. La Confesión dice lo siguiente: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y el Espíritu. ¿Lo ve? Aquí estamos diciendo, o la Confesión está diciendo, que Dios llama interiormente o llama irresistiblemente usando estos dos instrumentos, la palabra y el Espíritu. No dice la palabra y o Espíritu, o la palabra o el Espíritu, sino la palabra y el Espíritu. ¿Y qué causa eso? La Confesión dice, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes a fin de que comprendan las cosas de Dios. ¿Te das cuenta? Antes, necedad y locura. Y es que no quería ni podía entenderlas. Pero luego que la gracia irresistible obra en ese hombre, ahora él las entiende. De hecho, la Confesión dice, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. Pero de tal manera hace esto que los hombres acuden con total libertad, habiendo recibido la gracia de Dios, o por la gracia de Dios, la disposición para hacerlo. ¿Lo ve, hermanos? Dios opera esta gracia a través de un poderoso llamado
que es irresistible y eficaz. Vamos un momentico al libro de Romanos y vamos a nuestra queridísima y conocida cadena de oro de la salvación. Pablo dice lo siguiente en el versículo 29 y 30 del capítulo 8. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ojo aquí, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La mayoría de las veces que abordamos este texto lo usamos para explicar la cadena de la salvación, ¿verdad? Y decimos que los que fueron predestinados finalmente serán glorificados, pero ese no es el punto que esta mañana quiero darle al texto. Quiero que vea que no solamente Pablo nos habla de eso, Pablo nos habla de una salvación que ha sido consumada desde la eternidad, pero nos habla también de una salvación que se aplica en un momento específico de la vida del creyente. De verdad, quiero volver al texto. Se da cuenta que él dice que los que también predestinó, eso lo hizo antes de la fundación del mundo, también los glorificó. Bueno, Pablo nos está diciendo, ¿verdad?, que esta salvación está consumada, que al que comenzó predestinando, lo terminará glorificando. No se le pierde ninguno en el camino. Y en eso estamos de acuerdo. Pero el punto de vista que quiero resaltar es que hay un momento en esa cadena en la que es aplicada la salvación al individuo. Hay un tiempo señalado por Dios. Hay quizás un domingo o un servicio dominical. Hay una cita tal vez en la estación de metro. Hay un café un viernes por la noche, no sé, o un viernes por la tarde. Lo cierto es que hay un momento en la vida del hombre en el que Dios aplica esa salvación que se consumó desde la eternidad. Dice, Dios los llamó. Pero Pablo dice que a los que llamó, también los justificó y también los glorificó. Por lo tanto, ese llamado tiene que tener una fuerza tal que garantice que no se puede resistir a ese llamado y que cumplirá el efecto de que quienes escuchen ese llamado serán justificados, serán adoptados, serán santificados, serán preservados y finalmente estarán en la gloria de Dios en el cielo. Por lo tanto, ese llamado no puede venir de la boca de un hombre, tiene que venir de la boca de Dios, por decirlo de algún modo. Tiene que ser un llamado tan poderoso que Dios mismo haga. Y eso es lo que quiero ilustrar esta mañana, que la gracia irresistible es operada a través de este llamado interior que no tiene resistencia. El más gallardo de nosotros, cuando escuchó la voz interior de Dios, no tuvo resistencia, no hubo forma de resistirnos. Así como Lázaro no le dijo a Jesús, ¿sabes qué? Ya yo tengo 4 días muerto, estoy de este lado, aquí la cosa va mejor. Mejor quédate tú en el mundo de los muertos y déjame aquí con Dios. De la misma manera que no pudo hacer eso, no se pudo resistir. De la misma manera, cuando Dios llama interiormente a un hombre, este no puede resistirse. No puede resistirse. Ahora, muy bien. La otra pregunta que puede surgir es, ¿cómo Dios hace este llamado? Hermano, y no sé si te interesa, el tema es apasionante. ¿Cómo Dios opera este precioso llamado? ¿En qué momento, piénselo, en qué momento la eternidad y el tiempo se unen para traer la salvación a la vida de un hombre? ¿En qué momento el cielo y la tierra se vuelven uno? ¿En qué momento, como dijo el salmista, la justicia y la paz se besan? ¿En qué momento se reconcilia la justicia y la misericordia? ¿Cuándo se toman de la mano? ¿Cuándo Dios aplica esto a mi vida? Hay un llamado indiscriminado, voy a usar el término con mucha delicadeza, hay un llamado indiscriminado y general que Dios le hace a todos los hombres. Lo hace por medio de la predicación del evangelio.
Hay la base bíblica clara para esto. Pablo nos dice en 2 de Tesalonicenses esto: pero ahora nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo. Voy a leer un texto un poco largo. Capítulo 1, verso 8 y 10. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado. Escuche esto: y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Aunque estos dos textos están claros porque vinculan el llamado eficaz o el llamado interior de Dios con el Evangelio, quizás el texto que más claro nos los indica está en Primera de Corintios. Pablo dijo: porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, escuche esto, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Escuche, más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo sabía que el Señor llama interiormente a los hombres en el contexto de la predicación del Evangelio. Vemos claramente con estos textos lo que la confesión bautista quiso decir o quiere decir cuando señala: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra y su espíritu. Hermanos, y esto es lo maravilloso de la salvación. Dios ha ordenado que los hombres sean llamados de manera general o universal por la predicación del Evangelio de otros hombres. Y al mismo tiempo, Él llamará interiormente y eficazmente por medio del Espíritu Santo a los que Él predestinó antes de la fundación del mundo para que acepten con fe las ofertas del Evangelio. No hay gloria de hombre, no hay ninguna virtud en el hombre, esto es obra de Dios. Esto, hermanos, es lo que nos explica por qué una misma predicación, es decir, un mismo sermón, dada por un mismo predicador, en un mismo ambiente, puede producir que algunos lleguen a creer y que otros se mantengan en incredulidad. La pregunta es: ¿fue porque los unos eran más inteligentes que los otros? ¿O porque unos tuvieron mejor empatía o prestaron más interés o fueron un poco más inteligentes? ¿O porque en las cosas espirituales son más diligentes y dotados que los otros? De ninguna manera, porque estaban muertos todos. ¿Se da cuenta? Ese es el principio de igualdad de la humanidad. Todos estamos muertos. No puede haber ninguna obra, no puede haber ningún dote, ninguna capacidad, porque todos están muertos. El punto cardinal es este, que mientras ese predicador estaba llamando de manera muy real y sincera a los hombres a través del Evangelio, el Espíritu Santo estaba obrando en el corazón de ese individuo
para cambiar sus deseos, para transformar sus disposiciones, de modo que ahora esa alma viniera libremente a Cristo en fe. El resto de las personas simplemente fueron dejados. Ni siquiera voy a usar la palabra abandonado ni endurecido. Voy a usar la palabra dejados en su condición original. Esto fue lo que ocurrió en la casa de Cornelio en el libro de Hechos capítulo 10. Se nos narra que mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban el mensaje y ellos creyeron. Fue lo que sucedió aquel día de reposo en el que Pablo estaba predicándole a un grupo de mujeres a la orilla de un río. En el libro de Hechos se nos lee lo siguiente, o se nos dice lo siguiente: y estaba escuchando dentro del grupo de mujeres cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, y era vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Al parecer, el resto de las mujeres fueron dejadas en su incredulidad, porque solo se nos narra la historia de esta vendedora de púrpura. Lidia fue llamada eficazmente por Pablo, no por Pablo. Pablo le predicó a todas, les predicó el mismo mensaje y posiblemente hizo algún milagro allí mientras él estaba confirmando este mensaje, pero sola una persona creyó. La pregunta es, ¿qué cualidad especial había en esta vendedora de púrpura que no había en el resto de las mujeres? Ninguna. La palabra nos dice que la única diferencia fue que Dios vio a esta mujer, abrió su corazón para que ella recibiera lo que Pablo decía. Es maravilloso la obra de Dios. El doctor Sproul, en su libro Grandes Doctrinas de la Biblia, nos comenta lo siguiente: este llamado eficaz es el trabajo secreto de avivamiento o de regeneración logrado en las almas de los escogidos por la obra sobrenatural e inmediata del Espíritu Santo. Efectúa u obra el cambio interior en la predisposición, en la inclinación y en el deseo del alma. Ninguna persona siente el deseo de venir a Dios antes de recibir este llamado eficaz. Y todos los que son eficazmente llamados tienen una predisposición hacia Dios y responden con fe hacia Él. William Hendrickson, en su comentario al libro de Romanos, nos comenta: por este llamado interno o eficaz se entiende aquella operación del Espíritu Santo por la cual Él aplica de tal manera el Evangelio a las mentes y corazones de los pecadores que ellos se dan cuenta de su culpa, comienzan a comprender su necesidad de Cristo y lo abrazan como su Señor y Salvador. En definitiva, mis queridos hermanos, Dios ha hecho una conexión entre la proclamación del Evangelio y el llamado interior del Espíritu Santo, a través del cual Él coloca esta gracia irresistible. Pedro mismo nos indicó esta conexión cuando dijo: pues habéis nacido de nuevo. ¿Ves? Habéis sido regenerados, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y Santiago, en una misma línea de ideas, comenta: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. En conclusión, mis queridos hermanos, hay una gracia irresistible. Dios se ha inclinado a favor de los hombres de diversas maneras. Se ha inclinado de manera general para hacerle bien a toda la humanidad. Toda persona que vive hoy en la tierra está viviendo porque ha recibido un favor inmerecido. La familia, el trabajo, las capacidades intelectuales, el poder comer, el poder vestirnos, el poder dormir, la lluvia que sale, los ríos que riegan la semilla, etcétera. Todos estos nos hablan de una inclinación favorable y general de Dios hacia toda su creación. Sin embargo, Él en su soberana voluntad ha decidido inclinarse favorablemente y de manera especial para salvar a un grupo de hombres que Él desde antes de la fundación del mundo había escogido. Y para garantizar la salvación de estos hombres,
esta gracia es invencible. Es decir, cumple con su propósito de salvarlos. Los hombres finalmente no podrán resistirle. Ella hará lo que tiene que hacer. Y lo hace a través de una operación del Espíritu Santo en el corazón del creyente, que lo hemos llamado el llamado interior o el llamado eficaz. Y eso lo que hace es que cambia la naturaleza pecaminosa del hombre para que él ahora tenga deseos por Dios, una nueva disposición hacia Dios y necesite venir a Cristo. Sienta el deseo y la necesidad de venir a Cristo y aferrarse con Él para su salvación. Y este llamado eficaz no lo hace de manera arbitraria. En su soberana voluntad, Él ha decidido vincularla con la predicación del Evangelio, de manera tal de que los hombres participan en este llamado general al llamar a las naciones al arrepentimiento. Muy bien. Ahora, ¿de qué manera vamos a aplicar este texto a nuestra vida? ¿Verdad? Porque, como siempre hemos dicho, no hacemos mayor cosa si nos quedamos solo con todas estas doctrinas y toda esta teoría y no sabemos cómo incorporar esto a nuestra vida. Vamos a decir en primer lugar, y esta será la primera aplicación, aunque nosotros sabemos que el Espíritu Santo llama eficazmente a una persona en conexión con la proclamación del Evangelio, no podemos concluir que la obra del Espíritu Santo sea predecible o forzada. Cuando tú ves la forma en la que muchas iglesias hoy están celebrando sus cultos dominicales o quizás sus servicios evangelísticos, tú te das cuenta que no creen en una regeneración monergista, sino sinergista. Y todo aquel espectáculo está diseñado de tal manera que incentive a la persona a venir a Cristo, apelando no a sus mentes y su conciencia, sino a sus emociones. Es un gran error. De hecho, es un acto de maldad, hermano. Apelar a las emociones con música romántica o melancólica para producir en la gente alguna especie de dolor o confusión en el corazón y que vengan al altar a Cristo y se entreguen. Eso es, hermanos, eso es un marketing. Es marketing ilegal, hermanos. Es una persuasión malsana. Porque, por supuesto, aunque las emociones deben estar vinculadas, no deben ser el factor decisivo. El factor decisivo es el llamado eficaz. Mira, yo recuerdo las clases que nos daban al Ministerio de Adoración hace muchos años. Y nos enseñaban que el piano debía acompañar al predicador. Bueno, y creo que esto se lo debemos a Charles Finney, este famoso evangelista de los Estados Unidos, que incorporó como un aspecto importante el piano en sus servicios y un banco. Él era abogado, ¿no? Incluía un banco en la primera fila para que pues los que más necesidad de arrepentimiento tuvieran se sentaran de primero. Y él trabajaba como un abogado acusador y sacudía a la gente hasta que vinieran a Cristo. Pero a nosotros nos enseñaban que en ciertos momentos de la prédica y especialmente en el cierre de la prédica, debíamos utilizar esta parte del piano, y mi querido hermano Arnaldo no me dejará mentir, que fueran las notas más melancólicas. Esto debíamos acompañarlo, por supuesto, con una voz quebrantada, una voz así como quebrada entre ganas de llorar y de gemir, y una luz bastante tenue, por supuesto, ¿no? Entonces el predicador de manera persuasiva invitaba a la gente a venir a Cristo, a entregarse a Cristo. Y por supuesto veíamos gente venir a Cristo. Y bueno, los resultados de eso es marea de personas que se levantan a venir a Cristo. Pero hermanos, no es de la forma correcta. No podemos predecir la obra del Espíritu Santo.
No podemos pensar que el Espíritu Santo utiliza un piano en versión melancolía para atraer a los hombres al arrepentimiento. Es una obra que primeramente nace en el corazón y luego en el intelecto. Hay un cambio en la voluntad y no podemos forzarla. Lo que sí podemos hacer, por supuesto, es predicar la verdad de manera clara. Lo otro es que la Biblia nos enseña que así como el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes a dónde va, de la misma manera así es lo que el Espíritu hace en el que ha nacido de nuevo. Es una obra misteriosa que no sabemos en qué momento exactamente ocurre en la vida de la persona o en qué instante ocurre, pero podemos ver sus efectos, ¿verdad? Así como no sabemos de dónde viene el viento y a dónde va, pues si observamos bien, podemos ver el efecto que produce. Es decir, cuando el viento choca con un árbol, yo puedo ver el efecto que él produce en el árbol. O cuando choca en los letreros de tránsito, yo puedo ver el efecto que hace. De la misma manera, aunque yo no sé, porque es un misterio, el instante preciso en el que obra, yo sí puedo ver los efectos de la regeneración en mi vida. Lo otro que es importante acotar, que aunque Dios ha vinculado el evangelio con el llamado interior, el Señor sigue siendo soberano en su salvación. Sabemos que hay personas que no pueden escuchar el evangelio porque son sordas, porque son mudas, por ejemplo, o porque tienen alguna discapacidad mental que les permite entender y comunicarse. No podemos pensar que estas personas se van a ir al infierno sin ninguna esperanza. Nosotros creemos que aún el Señor es soberano y si alguna de esas personas han sido predestinadas antes de la fundación del mundo, recibirán la salvación. Lo mismo pensamos de los infantes, los niños que mueren por abortos, por ejemplo. ¿A dónde van? ¿Van al cielo o van al infierno? O los niños pequeños que mueren sin haber tenido una conciencia del evangelio. ¿Cuál es la respuesta que damos a estas cosas? Mire, hay madres piadosas bastante preocupadas porque tuvieron varios abortos y se preguntan dónde estarán sus hijos, ¿estarán en el cielo o estarán en el infierno? Bueno, los católicos romanos se aventurarían a decir que todo niño está en el cielo, pero eso contradice nuestro evangelio. Nuestra respuesta es la siguiente: toda persona que ha sido llamada por Dios o ha sido escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo y no ha podido escuchar el evangelio, hay formas extraordinarias, digo extraordinarias, que Dios utiliza para salvarles. Y tenemos esperanza con eso. Número 2, la segunda aplicación que quiero traer a nuestra vida y a la iglesia también es que la iglesia y nuestra vida diaria deben estar entonces llenas de la proclamación del evangelio. Fue lo que dijo Pablo, y fue para esto que él os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Existe esta clara conexión entre el Espíritu Santo y la palabra que se predica. Yo puedo orar mucho por mis hijos inconversos, pero si nunca los expongo al evangelio, me está faltando la mitad de la tarea. De la misma manera, yo puedo meter a mi hijo en todos los institutos bíblicos y seminarios que existen, pero si yo no oro por mi hijo para que el Espíritu Santo obre en su vida, me está faltando la mitad de la tarea. Hermanos, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros familiares y nuestros amigos deben escuchar y ver continuamente el evangelio. En esto radica toda nuestra vida, en proclamar el evangelio. Pero aquí necesariamente debo introducir otro punto. Sabemos que no es tan fácil, ¿verdad? Ah, pastor, esto es muy fácil decirlo, pero tú sabes, hay gente muy renuente. Tenemos hijos adolescentes que no quieren escuchar el evangelio. Tenemos esposos o esposas que están renuentes, están enemistadas con Dios, no quieren ni siquiera acompañarnos a nuestra iglesia y ya no sabemos qué hacer con nuestros vecinos o con nuestros amigos porque los invitamos y sencillamente siempre evaden nuestras invitaciones. ¿Qué hacemos, hermano? Hermanos, este es el pan nuestro de cada día y siempre lo hemos dicho, la verdadera religión o la verdadera fe nunca ha estado de moda. El hombre la va a resistir, pero debemos esforzarnos en dar el mayor testimonio posible en nuestra vida. Usted sabe que la gran barrera que la gente pone con el evangelio no es racional, es afectiva.
La gente mira nuestro testimonio y lo levanta como barrera. Así como los hermanos de Jesús en alguna ocasión le dijeron a Jesús, oye, ¿quién se quiere dar a conocer y se queda encerrado en la casa? Date a conocer al mundo para que la gente sepa quién tú eres. En ese momento ellos no creían en él. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué inconsistencias pudieron ver en Jesús sus hermanos que no creían en Jesús? Ninguna. Sin embargo, no creyeron. Porque tal es la naturaleza humana que va a resistir el evangelio. Aún cuando observen la vida de los santos más consagrados de la iglesia. Pero debemos trabajar y esforzarnos para eliminar esa barrera, para cerrarles la boca a aquellos que dicen, yo no soy evangélico porque yo conozco a un evangélico que me debe dinero. O porque yo conozco a fulano de tal que dice que es evangélico pero tiene 2 mujeres. O aquel que tiene a varios hijos o que nunca se casó o lo que sea. Nosotros debemos esforzarnos para que nuestros hijos no señalen o no blasfemen el nombre de Dios por nuestras inconsistencias, nuestras parejas, en fin, esforcémonos para esto. Saturemos nuestra vida con el conocimiento del Evangelio, vivamos el Evangelio y esforcémonos de manera consciente en no levantar barreras o en derribar las barreras que los hombres se levantan contra nuestra fe. Y aquí aplico en tercer lugar este texto o esta enseñanza diciéndoles lo siguiente. A pesar de todos los esfuerzos que hagamos, debemos saber que el resultado finalmente queda en las manos de Dios. Así es, hermanos. El mensaje que nosotros predicamos puede ser el correcto. Podemos tener la vida correcta. Podemos tener la autoridad que nos da el buen testimonio, pero siempre llamaremos a los oídos de los hombres. No pasaremos de ahí. Solo Dios en su soberanía puede llamar a la conciencia, puede llamar el corazón de los hombres. Así fue como Dios se lo prometió a su pueblo en el Antiguo Testamento, por allá por Deuteronomio 30, cuando les dijo, además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Dejemos las parafernalias, dejemos el deseo de querer venir a introducir estrategias de nuestra cultura en nuestra iglesia, en la crianza de nuestros hijos. Dejemos a un lado la psicología barata que niega la inerrancia y la suficiencia de las escrituras y doblemos nuestra rodilla y llevemos a nuestros hijos y a nuestros familiares continuamente al terreno del evangelio. Porque allí es donde vamos a ganar las grandes batallas. Número 4. Algunas personas pueden decir, bueno, pero si este tema es el del llamado eficaz y de la gracia irresistible, esto produce desánimo en las obras evangelísticas. Bueno, pues ¿para qué vamos a evangelizar? Digo, si al final Dios va a llamar de todas maneras. Primero, el evangelismo es una ordenanza. No podemos razonar de esa manera. En segundo lugar, no tenemos ninguna indicación de la Biblia de que hagamos tal cosa. Todo lo contrario, se nos manda a discipular a las naciones. Y tercero, el argumento más bien es un estímulo para la obra del evangelio. ¿Qué razones tendríamos de predicar el evangelio a hombres que están muertos si todo el poder de su salvación radica en la decisión de ellos? No tendríamos ninguna esperanza. ¿Quién quiere predicarle a hombres muertos? La esperanza que nos invade es que nuestro esfuerzo puede ser efectivo si viene acompañado de la voz irresistible de nuestro Dios soberano. Entonces aquella proclamación será eficaz y el hijo más contumaz y rebelde se entregará a Cristo. Madres que tienen hijos inconversos, cuánto duele, cuánta angustia hay en el alma de una madre
que ve que cada día su hijo está perdido en delitos y pecados, y que de hecho cada día lo ven más renuente, más entregado al mundo, más enemistado con Dios. ¿Qué esperanza tiene? Que le digamos, tranquila mujer, algún día él tomará su decisión. O decirle, madre, tranquila, sigue orando. Que si el Señor ha llamado eficazmente a ese hombre de la misma manera que Zaqueo se bajó de aquellas ramas llenos de orgullo, él se bajará de las ramas, de los árboles copiosos de su vida orgullosa y se entregará a Cristo. Y hará que Cristo pose en su casa y diga como dijo aquel día ese publicano: entregaré o redimiré 4 veces mi pecado. Daré hasta 4 veces a aquel al que le he quitado o le he faltado. Así que yo animo, por la enseñanza de esta doctrina, a que cerquemos nuestra vida con el Evangelio y asumamos la preciosa responsabilidad de predicar el Evangelio. ¿Por qué Pablo decía que tenemos este tesoro, este precioso tesoro en vasos de barro? ¿Pensaste alguna vez, hermano, que Dios podía involucrarte en la salvación de su pueblo? ¿Sabes lo que significa que tú proclames el Evangelio y en ese instante se una la eternidad y el tiempo, el cielo y la tierra, o la vida venza la muerte, cuando Dios llame eficazmente a esos hombres? Aún, ¿cuánta responsabilidad no debemos tener de prepararnos para predicar y proclamar el Evangelio? ¿Cuántas iglesias no hay que dicen, hey, ¿te gusta predicar? Sí, el domingo que viene prepara un tema, no te preocupes. No importa si el tipo es preparado o no, no importa si el tipo sabe hablar o no, no importa si el hombre fue a la primaria o no, que tenga un corazón de servicio. Nunca hemos visto tal cosa en la iglesia. La historia, dice el doctor Martin Lloyd-Jones, testifica que los hombres más usados por Dios siempre han sido los más preparados. Preparémonos. Ama de casa que me escuchas y dices, bien, no te preocupes, yo no soy pastora, yo no predico en la iglesia, o yo me dedico solamente a criar a mis hijos. Necesitas prepararte para criar a tus hijos. Todos necesitamos prepararnos, hermano. Y por último, solo voy a dejar esta pregunta para la reflexión. A partir de hoy, ¿qué vas a responder cuando alguien te pregunte, ¿por qué tú eres salvo? Oye, ¿qué fue lo que hizo que de todos los hermanos tuyos tú fueras cristiano? ¿Qué fue lo que hizo que ese domingo en la mañana tú sintieras que el predicador te hablaba a ti? Que tú sentiste que ese sermón tenía tu nombre y que una fuerza te llevó a los pies de Cristo. ¿Qué fue? ¿Tú qué responderás a partir de hoy? ¿Cómo luce tu vida de oración? ¿Cómo luce tu vida de adoración cuando entiendes que era perfectamente justo que Dios pasara por alto tu incredulidad, pero por amor decidió llamarte antes de la fundación del mundo? Mis hermanos, que la gracia del Señor les bendiga, que la gracia del Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes esta semana. Vamos a orar para despedirnos. Amado Señor, te damos toda la gloria y la honra. Te damos gracias y reconocemos, Señor, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que tú de manera irresistible nos has llamado y que hoy hemos venido a ti con fe, con arrepentimiento y que hemos asumido que la única esperanza que tenemos para ser salvo es Jesucristo, tu Hijo amado.
Gracias. Hoy reconocemos que no teníamos ninguna virtud, que no teníamos ningún mérito, que no hay ningún privilegio propio en nuestra naturaleza, sino que por amor y por tu justicia decidiste llamarnos eficazmente. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a tener una vida de gratitud, una vida que te honre, una vida que predique y demuestre tu evangelio. Te damos gracias porque tenemos las esperanzas renovadas, que nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja, nuestros cónyuges inconversos, ellos pueden venir a ti y vendrán a ti libremente el día que tú los llames eficazmente. No podrán poner resistencia. Así te presentamos a nuestros familiares inconversos para que tú hagas la obra en sus vidas. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre cada uno de mis hermanos. Que el Espíritu Santo les prepare el camino esta semana para que ellos puedan proclamar el Evangelio y vivir el Evangelio desde la realidad que tú les has permitido vivir. Bendícelo con la plenitud de tus bendiciones. Cúbrelos con tu amor y haz que vivan esta semana para la gloria y honra de tu nombre. Amén.